Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl. Todo problema o sufrimiento tiene la semilla de un beneficio equivalente o superior. Ralph Waldo Emerson. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la noche oscura del alma? Ese estado en el que muchas personas entran en un estado de depresión, de sentirse solos, aislados, abandonados, pues un estado oscuro, ¿no? Por eso se llama noche oscura del alma. Pero ¿cómo después de ahí las personas pasaron a tener un despertar espiritual? Esta es una cosa muy interesante, muy importante, porque seguro que muchos de ustedes habrán experimentado algo así. Pero es bien sabido que las personas, después de enfrentarse a una crisis, puede ser de salud, económica, de relaciones, etc., normalmente, si la superan bien, pueden resurgir mucho más fuertes. E incluso puede dar pie a un despertar espiritual. Un ejemplo, las personas que enfrentan la muerte. ¿Cómo que enfrentan la muerte? Si te mueres, pues ya no regresas. Bueno, sí y no. Ha habido muchos casos, son muy comunes y cada día pasan similares, de personas que pierden la vida, clínicamente están muertos. Si tú pones un electroencefalograma, está plano, no tiene pulso, está muerto clínicamente. Pero a los pocos segundos o minutos, la persona regresa, ¿no? El típico caso de la persona que muere y le tienen que poner los electrochoques. Bien, pues eso ocurre de forma continua, ¿no? Seguida. Bien, esas personas normalmente vuelven mucho más espirituales, por decirlo así, mucho más altruistas. Bueno, todos los rasgos, o desarrollan ciertos rasgos del despertar espiritual. Ya los vimos en el video anterior. Si no lo has visto, tienes que verlo para entender mejor toda la secuencia. Entonces, vienen con estos cambios. O sea, dicen, no, esas personas cambian mucho de comportamiento, y justamente esos cambios tienen que ver con estos nuevos rasgos que tienen que ver con el despertar espiritual que mencionamos en el video anterior. Entonces, vuelven renovadas. Y de hecho, fíjate que personas como Raymond Moody o Elizabeth Kubler-Ross, entre otros, han hecho estudios de estas personas que han experimentado la muerte por algún momento, y vieron que había un patrón en las descripciones que hacían de lo que vivieron en ese momento, ¿no? Por ejemplo, todos veían la luz blanca, el túnel, ¿no? Todos, o sea, aunque cada uno relataba su experiencia distinta, había cosas que se repetían en todas las historias, ¿no? Independientemente de la persona, la cultura, etc. Entonces también revivían su vida, como que había una especie de revisión de toda su vida. Había ciertos guías espirituales o personas que habían fallecido antes que ellos, familiares, que venían a recibirlos y que tenían cierta comunicación con ellos. Y había un cambio en su personalidad, como ya lo acabo de mencionar. Pues bueno, entonces, bueno, aquí se puede explicar de una forma muy simple. Pues claro, al morir, sales en tu forma espiritual, experimentas tu forma espiritual, y el mundo espiritual de una forma más cercana no se puede. Entonces, eso trae consigo un cierto despertar espiritual, ¿sale? Pero incluso, aunque no lleguen a la muerte, personas que les dijeron te vas a morir en 3 meses porque tienes un cáncer o algo así. Entonces, esa perspectiva de la muerte, de hecho Steve Jobs tiene un discurso que dio en una universidad y que habla de eso, ¿no? De que cómo impactó en él la cercanía a la muerte, ¿no? Y dice que es muy importante, y bueno, habla de esto que te estoy diciendo. Entonces, cuando una persona tiene la perspectiva de la muerte, o incluso aunque no esté cerca de la muerte, simplemente cuando alguien reflexiona, ¿no? Que normalmente conforme tenemos más edad, empezamos a reflexionar sobre esos temas. Cuando tú te das cuenta de la rapidez de la vida, de la cercanía a la muerte, entonces la persona cambia su perspectiva. Por ejemplo, estas que les dicen que en 3 meses van a morir, ¿no? Se han dado varios casos que dice, bueno, pues voy a disfrutarla, ¿no? Dependiendo de cómo te lo tomes, por eso te digo. Pero muchos dicen, voy a disfrutarlo. Y normalmente, ¿qué hace una persona cuando está en esa situación? También hay patrones, ¿eh? La gran mayoría, si no es por decir todos, buscan estar más tiempo con su familia, o con sus seres queridos, ya sea amigos, pero con otras personas. Buscan hacer cosas que no se habían atrevido a hacer o que habían procrastinado. Pero normalmente tiene que ver con deseos, cosas de su vivencia. No es como, ay, pues voy a montar un negocio. No te vas a poner un negocio si te quedan 3 meses de vida. O buscan viajar a lugares que siempre quisieron conocer, o a personas que siempre quisieron conocer. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Pero el caso es de que empiezan a vivir de otra forma, menos preocupadas, porque ya que puedes perder, ¿no? Bueno, ya van a perder la vida, digamos, o sea, cambia tu forma de pensar, tu forma de vivir, y
Incluso muchas veces las personas cuando van al médico, después de 1 o 2 meses de haber vivido este estilo de vida de esta forma tan radicalmente distinta, se curan, ¿no? Dicen, ya no tienes nada, un milagro. Pues sí, pues cambiaste tu proceso de pensamiento, cambió tu aura y cambió tu cuerpo. Pero bueno, entonces este tipo de situaciones también nos llevan a un despertar. Otras situaciones, a lo mejor no tan fuertes como esas, ¿no? Pero sí crisis. Por ejemplo, una mujer que era muy exitosa, una madre de familia que quería mucho a sus hijos, a su esposo, y de pronto pasa un accidente donde muere su esposo y sus hijos y ella queda cuadraplégica. Bueno, por un tiempo quedó sin poder moverse. Imagínate eso, una crisis muy fuerte. Entonces ahí, pues ella cae en una depresión, claro. Pero poco a poco empieza a recuperar su movilidad y después de un cierto tiempo de estar en esas condiciones, la mujer empieza a desarrollar un estado de paz, de felicidad, apreciación por los demás, se hace más empática, incluso empieza a volver a caminar y empieza a vivir un estado de plenitud continuamente, es decir, empieza a desarrollar los rasgos del despertar espiritual. Y uno puede pensar, ¿pero cómo, no? O sea, normalmente la forma tradicional es pues irte por una cierta disciplina, unas meditaciones, ¿no? Un entrenamiento como el que estás tomando y el que vamos a hacer y el que te voy a aconsejar, ¿no? Ese es como el camino más común, más seguro. Pero sin embargo hay personas que sufren ese tipo de crisis y de repente tienen ese despertar. Bueno, se puede explicar de muchas formas, ¿no? Pero una de ellas es esto. Uno de los rasgos del despertar es como aniquilar al ego, ¿no? De hecho, de ahí viene la palabra nirvana, extinción. Extinción, de alguna forma, de lo que conforma el ego, ¿no? Los pensamientos, la preocupación, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ella se veía a sí misma, su identidad era las etiquetas. Ella era una esposa, ella era una madre, ella era una mujer de éxito, etcétera, etcétera. Pero cuando pasó el accidente dejó de ser madre, en el sentido de que pues ya no tenía hijos. Dejó de ser esposa, su esposo se murió, y dejó de ser exitosa porque ya no se podía mover, ya no podía trabajar. Lo que ella creía que era, como se definía, dejó de ser. Se extinguió su ego. Lo que ella creía que era, pues no es. Pero seguía siendo. Y entonces ella cuenta que en sus reflexiones, justamente eso, ¿no? Pero sigo siendo, pero ¿quién soy yo entonces? Y entonces entiende eso, que es un ser más allá, que más allá de las etiquetas me refiero, más allá de este cuerpo incluso, y empieza a tener contacto con su espiritualidad. Además tuvo tiempo para reflexionar y empezó su despertar espiritual. Entonces por eso es que los problemas, a veces las crisis, pueden llevarnos a esto, porque hay una cierta aniquilación del ego. Además, como dice Napoleón Hill, a veces tú estás en un compás hipnótico, como dice Napoleón, es decir, una serie de hábitos, de pensamientos que tú no te das cuenta, pero estás como un remolino y entre más tiempo pasa estás más cerca del centro y cada vez más difícil salir de ahí. Entonces, Napoleón Hill explica que ciertas cosas, como los vicios, los malos hábitos, te llevan por un patrón hipnótico a la perdición, ¿no? Y que a veces cuando ya está muy cerca del hoyo, pues ya no hay un punto del no retorno, le llama, cuando estás muy cerca del centro del huracán, pues tiene más fuerza, ¿no? Bien, solo hay una cosa que te puede sacar de ahí cuando ya estás muy adentro. Es decir, si una persona fuma durante un año, no va a estar tan metida en ese vicio como alguien que lleva 10 o que lleva 20, ¿cierto? Entonces, pero bueno, entonces la única forma a veces de sacarte de ahí, la vida, es por medio de las crisis, de los problemas fuertes, ¿no? Porque te simbran tu realidad, tus pilares de realidad, y te obligan a pensar distinto. Es como que te sacan de un tirón de ese remolino en el que estabas y te dan la oportunidad de no volver a entrar ahí, ¿no? Cambia tus pensamientos. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento puede servirnos a veces de trampolín para el despertar espiritual. Y ya para terminar, una frase que leí que teóricamente fue dicha por el mismo Jesús. Él le decía algo así como que a sus apóstoles: seguid, lo voy a parafrasear igualmente, seguid el camino recto y las enseñanzas que les he dado, y no obliguéis a los ángeles a meterlos en situaciones, no recuerdo la palabra, como pues meterlos como en problemas o en crisis, para volverlos a encaminar. Algo así. O sea, el sentido de esta enseñanza era de que muchas veces la vida está viendo que te estás yendo al barranco, pero tú no te das cuenta por tus hábitos, tu forma de pensar, tu
tu inercia con la vida, que vas ahí como un caballo ahí con estas cosas que le ponen ahí a los lados y no ve para otro lado, vas no te cuestionas nada, haces caso a todo lo que te dice que debe ser y ahí vas, como un caballito. Y a veces saben que, como si la vida, el universo, Dios, los ángeles, como lo quieras decir, sabe que eso te va a llevar pues a estás dormido espiritualmente, que eso no es la verdadera vida, que pues no estás cumpliendo tu propósito. Y entonces te da un regalo disfrazado, una desgracia, digamos. Pero esa desgracia aparente en realidad te ayuda a cuestionarte. Por ejemplo, a alguien que se rodeó de amigos, pero esos amigos eran solo por conveniencia. Eso es algo que se me ocurre, ¿no? Y él pues se la lleva campechano y está en su zona de confort ahí con esos amigos. Y un día, para mostrarle que no debe confiar en esas personas, la vida le quita todo y se queda sin amigos y dice, ¿qué es esto y tal? ¡Qué desgracia! Pero se da cuenta de que no eran verdaderos amigos, replantea su forma de juzgar a la gente o de percibir a la gente, de percibirse al mismo, y luego pues vuelve a empezar, pero ya una vida más feliz, desde más auténtica y con personas más auténticas, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, solo quería platicar esto, cómo el sufrimiento puede ayudarte a un despertar espiritual y que muchas veces la vida, los problemas son bendiciones disfrazadas. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Has vivido algo como esto? Si es así, platícamelo aquí en los comentarios. Me gustaría leer sus experiencias, ¿no? ¿Cómo han vivido ustedes, ¿no? Mis hermanos, mis compañeros de viaje. Y bueno, el día de mañana o en el siguiente video te voy a enseñar algo muy, muy hermoso. ¿Qué relación tienen los poderes mentales con el despertar espiritual? ¿Y por qué los poderes de la mente pueden ayudarnos en el despertar espiritual y viceversa? Porque el despertar espiritual puede despertar nuestros poderes mentales. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo.